Herramienta texto. La herramienta texto la encontramos en este icono. Activamos y podemos trabajar en dos modalidades. Uno es herramienta de texto de punto y el otro es herramienta de texto de área. En herramienta de texto de punto hacemos un clic y simplemente escribimos. Los márgenes hacia la derecha va a ser indefinido, es decir, puedo seguir escribiendo hasta que uno considere dónde debe quedar la línea. Para ubicarnos en la siguiente línea, simplemente debo presionar Enter y ahí puedo continuar con la escritura. Una vez que hemos terminado, lo que hacemos es escoger la flecha negra y ya tenemos el texto trabajado. Con los puntos de anclaje o los nodos podemos hacer que el texto sea más grande y darle diferentes características. Asimismo puedo escoger colores, puedo escoger tipo de carácter, puedo escoger algunas características adicionales en función de la barra de propiedades. El otro modelo es texto de área. Cuando trabajamos con texto de área, seleccionamos la herramienta texto y en este caso debo hacer un clic y sin soltar debo arrastrar hasta la zona donde deseo escribir este texto de área. Aquí encontramos el cursor con características de texto de párrafo, es decir, puede servirnos para escribir trípticos y otros documentos similares. De igual modo, puedo escoger carácter, puedo escoger párrafo y otras características de texto. Cuando escribimos el texto, vamos a notar que el texto se encuadra en función al rectángulo que hemos dibujado. En este caso, cuando quiero dar algunas características especiales, pues lo que debemos hacer es utilizar la barra de propiedades. Vamos a agrandar nuestro objeto para poder observar mejor. Escogemos nuevamente la herramienta texto y en este caso yo puedo seleccionar una parte del texto y le puedo dar características especiales. Si hacemos clic en la opción carácter, nos va a mostrar todas las características que puedo aplicar en caracteres. Por ejemplo, tamaño de fuente, por ejemplo, las características de kerning entre dos caracteres, es decir, espaciado. Asimismo, la escala vertical, el desplazamiento vertical y otras características que se puede experimentar con cada uno de ellos. Asimismo, puedo escoger en la barra de propiedades la opción párrafo y cuando escogemos párrafo podemos tener características de alineación del texto. Vamos a seleccionar flecha negra, escogemos párrafo y podemos designar características, por ejemplo, justificar toda la línea, etc. en cada uno de los modelos que pueden encontrar con las opciones de párrafo. También disponemos de otras características en párrafo, llámese sangrías, llámese espaciado interlineado, etc. Todas esas opciones las encontramos en características de párrafo. Otra característica del texto de área es que si tenemos un texto extenso, puede ocurrir que la figura no alcance para el tamaño del texto. Por ejemplo, vamos a reducir aquí y encontramos esta dimensión.
Podemos trasladar el texto o hacer que el texto continúe en otra área. Para esto disponemos de este icono. Hacemos un clic, dibujamos en otra parte del documento y vamos a encontrar que los dos están entrelazados. Eso permite trabajar un solo texto en dos áreas. Con la herramienta texto también se pueden escribir párrafos distribuidos en áreas. Por ejemplo, dibujemos un polígono. Nos ubicamos aquí y le voy a dar 50 milímetros, un polígono de 5 lados. Para hacer que el texto adopte esta forma, lo que hacemos es escoger la herramienta texto de área. Nos ubicamos sobre la figura en uno de los bordes, hacemos un clic y ya puedo escribir, en este caso, el párrafo distribuido en esa forma. Puedo utilizar cualquiera de los modelos de la herramienta figura. Así, por ejemplo, la herramienta elipse deseamos que trabaje como modelo de texto. Escojo la herramienta texto de área, selecciono el borde y una vez que hago clic ya puedo escribir el texto con esa forma. También puedo realizar trazados, es decir, escribir texto con formas específicas. Si escogemos la herramienta lápiz y realizamos un trazado, en este caso, al escoger la herramienta texto, seleccionamos herramienta texto en trazado. De igual modo, hago clic en el borde de esta figura y ya puedo escribir el texto en ese modelo. Escogemos la flecha negra, hacemos clic afuera y ya tenemos el texto con esas características. Otra de las características que tiene la herramienta texto es el uso de la herramienta retocar texto. Para trabajar con esta herramienta vamos a agrandar un poco este párrafo para observar de manera específica y detallada los efectos que produce esta opción. Escogemos la herramienta retocar texto, seleccionamos uno de ellos, por ejemplo la E, y aquí yo puedo realizar cambios con estos nodos. Puedo girar, puedo modificar el tamaño, puedo modificar el espesor y puedo modificar la posición del texto. Utilizamos flecha negra, hacemos clic afuera y tenemos modificaciones con ese texto. Hemos utilizado la herramienta retocar texto.